¿Es posible un enfrentamiento en nuestra región? ¿Es posible coordinar una acción militar contra Venezuela? ¿Es posible la participación de uno o varios países en una acción de esta envergadura que implique derrocar al régimen de Nicolás Maduro? ¿Qué papel jugarían países como Colombia, Brasil, Argentina? Son preguntas que hoy muchos se están haciendo. Y será el tema de esta primera media hora que el día de hoy vamos a dedicar a este tema que tiene varias aristas y que de alguna manera parecieran conectarse. Son las 5:04 en la costa este de los Estados Unidos. Saludo a Jairo Libreros, nuestro analista permanente. Jairo, bienvenido. Y Dania, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Es un gusto. Yo comienzo preguntándote, ¿es posible un enfrentamiento en la región? ¿Es posible coordinar algún tipo de acción militar para ir contra Nicolás Maduro? Y Dania, es posible, es probable y yo creo que hace parte de las hipótesis de guerra. Hay que tener en cuenta que uno de los ejercicios más importantes que cualquier establecimiento castrense adelanta gira en torno precisamente de estudiar hipótesis de guerra, que no solamente estamos hablando de las tropas que componen una nación, sino particularmente, como ha ocurrido en otras regiones, se puede trabajar de manera conjunta acciones militares que comprometan la intención de diferentes gobiernos para garantizar la paz o la seguridad internacional. Paz o seguridad internacional que se puede afectar por problemas relacionados con asuntos que se deriven de mandatos de Naciones Unidas o por cuenta de temas muy sensibles que ocurren en la región, ya sea por crisis humanitaria, por dictaduras y demás. Hace algunos meses, y Dania, tú y yo analizábamos lo que era aplicar, ¿no?, el deber de protección de Naciones Unidas. En el caso de América Latina, yo creo que diversos estados han trabajado ese tema, por lo menos en materia de hipótesis. Ahora, hoy en Colombia se amaneció hablando de un artículo que fue publicado por el diario Folha de Sao Paulo. Este artículo fue publicado el día de ayer y sugiere una presunto plan de alianza entre el gobierno colombiano y el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para impulsar un movimiento, de alguna manera, que buscara derrocar a Nicolás Maduro. La periodista que lo escribió, Silvia Colombo, se sostuvo en sus afirmaciones, a pesar de que ambos países negaran esta intención. La comunicadora afirma que su fuente tendría carácter diplomático y afirmaría que en caso de que el nuevo gobierno de Brasil decidiera tomar acciones militares contra Venezuela, Colombia le apoyaría. Yo les expliqué el contexto de dónde saqué las informaciones y el señor canciller salió a decir que lo que fue le dijo es una invención, pero no es una invención. Yo escuché de funcionarios colombianos y brasileños, o sea que es cierto que Bolsonaro y Duque todavía no hablaron sobre ese tema, pero hay funcionarios de los dos lados que contemplan esa posibilidad y es eso lo que está en mi artículo, nada más que eso. Silvia Colombo escribe este artículo para el diario Folha de Sao Paulo. Esta es una entrevista que dio a la FM en horas de la mañana de hoy. Hablamos con ella, dijo que no quería dar ningún tipo de declaración en el día de hoy porque estaba preparando una respuesta a todo lo que se había dicho. No se sabe la fuente. Sí. Se ha dicho en el día de hoy, o se ha especulado, que pudiera ser el embajador de Colombia, Francisco Santos, en Washington. Y luego, alrededor de esto, ha venido todo un debate. Es decir, ¿será el embajador o no será? ¿Lo habrá dicho porque se le salió decirlo o forma parte de una estrategia? Y Dania, yo creo que hay espacio para muchas cosas, pero los antecedentes generalmente nos permiten hilvanar algunos acontecimientos. Hay que tener en cuenta que ya hace algunas semanas el embajador de Colombia en Estados Unidos
tocó ese tema, por lo menos desde el punto de vista de que ninguna variable, así fuera la militar, se podía descartar para salir de la dictadura de Maduro, que ha ocasionado no solamente problemas muy sensibles en Venezuela, sino que ya produce un desgaste y unos riesgos muy grandes en toda América Latina, por cuenta de lo que hacen, de las alianzas con el narcotráfico y de otro tipo de relaciones que tienen con grupos terroristas. Pero también hay que tener en cuenta el antecedente, y Dania, recordarás que quizás hace unas 6 semanas el gobierno colombiano no quiso suscribir una carta firmada por el Grupo de Lima donde se rechazaba cualquier opción, así sea de estudio, de una hipótesis militar para intervenir en Venezuela y garantizar que en el corto plazo los cimientos de la democracia se puedan retomar y exista un cambio profundo de una dictadura hacia una democracia. Existen elementos en el ambiente, existe también con el discurso de Bolsonaro muchos temas que no solamente unen este tipo de iniciativas, sino que en términos generales o políticamente hablando harían viable cualquier tipo o de alianza o de búsqueda de una hipótesis en donde Colombia y Brasil o cualquier otro país puedan tener en cuenta acciones conjuntas. Evidentemente, si esto se llegara a plantear, y esto ha sido desmentido, ha sido desmentido por el presidente Duque, el presidente de Colombia, hoy el canciller también ha declarado en relación a esto, y vamos a ver lo que ha dicho cada uno de los actores. Pero antes de irnos a lo que han declarado el día de hoy, una acción de este tipo contaría con el visto bueno de los Estados Unidos. Es decir, yo recuerdo en algún momento que se habló de un viaje del vicepresidente Pence a América Latina para hablar de esta posibilidad y que en ese momento los presidentes de América Latina, por supuesto, habrían dicho que no, porque nadie estaría de acuerdo en la región con una intervención militar. Así es, y Daniel, yo creo que para muchos sectores en América Latina resultaría descabellado que pudiéramos nosotros, así sea en términos de planeación, tener en cuenta cualquier tipo de intervención, particularmente en el caso colombiano, porque sería el territorio de este país quien sufriría las consecuencias de manera inmediata por cuenta de su posición geoestratégica, por las alianzas que tiene, especialmente con Estados Unidos y con otros países de la región que no solamente han buscado el apoyo internacional para darle una salida digna a la situación de Venezuela, buscar la caída de la dictadura de Maduro, pero todo este tipo de situaciones yo creo que sí hacen parte de una agenda de política pública que no es pública, es decir, muchos países creo que sí han tenido la oportunidad de estudiar este tema, de evaluar cuáles son los componentes técnicos, humanos y, por qué no decirlo, operacionales de cada uno de sus fuerzas militares, de qué manera podían trabajar. Esto no es ajeno a la región, y Dania, hay que tener en cuenta que desde mediados del siglo pasado, América Latina adelanta diferentes trabajos colectivos de tareas conjuntas, bien sea en el Atlántico o en el Pacífico. Desde el 47, de manera particular, hay unos ejercicios y unos trabajos que involucran directamente la capacidad y la transferencia de lecciones aprendidas por parte de Estados Unidos. Pensar en una intervención militar, independientemente de los países de América Latina que se comprometan a ello, seguramente tienen en cuenta el poder político de Estados Unidos y la experiencia militar que puede aportar esa nación. Está en nuestros estudios en Washington y quiero saludarlo. Antonio Quintanilla, él es coordinador de la Unidad de Análisis Político de la consultora Prospectiva. Quería que el señor Quintanilla escuchara lo que decíamos de lo que se publicó en la Folha de Sao Paulo, pero hasta ahora lo tenemos. Sin embargo, se lo vuelvo a mencionar. Primero lo saludamos. Señor Quintanilla, bienvenido. Buena tarde para usted. Hola, Idaña, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros. El diario Folha de Sao Paulo publica un artículo de opinión donde la periodista que lo escribe señala que fuentes de ambos gobiernos, Colombia y Brasil, habrían hablado de la posibilidad de que si Brasil decidiera hacer algún tipo de intervención militar en Venezuela, contaría con el apoyo de Colombia. ¿Usted ve esto factible, más allá de que ha sido negado por el presidente Duque, por el canciller Holmes Trujillo? Pero la periodista se sostiene, además, en sus fuentes. Más allá de lo que puede hacerse público o no, ¿usted vería esto factible? Bueno, primeramente, no para así en corto, realmente no creo que sea una posibilidad.
El presidente electo Jair Bolsonaro mismo ha desmentido esa publicación junto con quien será el ministro de Defensa, el general Heleno. Entonces, tenemos ellos que han desmentido esta historia, pero aparte de eso también hay una serie de cosas que tenemos que tomar en consideración. Primeramente, hay que recordar que Jair Bolsonaro, el lema de él en sí es Brasil primero, bien similar a lo que ha dicho el presidente Trump aquí en Estados Unidos. De por sí, Brasil no tiene una historia de intervención en los asuntos de otros países, ya sea en la región o en otras partes, ¿no? Entonces, no creo que sea factible en sí estos comentarios que ha hecho la periodista de Folha de São Paulo de que ellos están dispuestos a hacer una intervención militar en Venezuela. Ahora, dentro de ese lema Brasil primero, señor Quintanilla, ¿cómo manejar o cómo piensa usted que puede manejar el presidente electo, el presidente Bolsonaro, el problema de la migración venezolana? Porque digamos que las situaciones más complicadas y difíciles con los migrantes venezolanos se han producido precisamente en la frontera con Brasil. Sí. No, efectivamente hay un problema de migración, especialmente en el estado del norte de Roraima. El nuevo gobernador de ese estado es aliado de Bolsonaro, del mismo partido, pero de nuevo la cosa es que mientras sí hay varios migrantes que están entrando en el Brasil, el problema no es tan grande, digamos, como en Colombia. Creo que sí ha causado noticias en el Brasil el número de migrantes venezolanos, pero no realmente ha impactado, digamos, el día a día de la mayoría de los brasileños. De hecho, ellos creo que están más interesados en la violencia que se encuentra en el país dentro del mismo Brasil. Por ejemplo, más de 63,000 personas han muerto el año pasado. Y entonces ellos están enfocados en esa situación. Ahorita la ciudad de Río de Janeiro está bajo una intervención militar. Entonces, digamos, ellos están preocupados más sobre esa cuestión que, digamos, los migrantes de Venezuela. Señor Quintanilla, pero si uno mira la historia de vida del presidente Bolsonaro, se encuentra con lugares bastante atractivos. Fue capitán del ejército, tiene un discurso muy fuerte en contra de la ideología de izquierda, de los comunistas, de los socialistas. Es una persona que ha procurado, por lo menos en su vida como diputado federal, buscar garantías no solamente laborales a los militares, sino que tengan cierto tipo de actividades que reivindiquen las misiones y los roles propios de los militares. ¿Ese tema no haría parte quizás de un interés que él pueda tener ante un problema interno o ante una alianza internacional que ponga a Brasil en el primer lugar de la discusión internacional por cuenta de un apoyo militar para derrocar a Nicolás Maduro? No, efectivamente, él usó esa retórica, digamos, durante su campaña electoral, diciendo que la oposición convertiría al país en otra Venezuela, y él ha hablado obviamente muy mal sobre el presidente Maduro y la situación en Venezuela, pero hay que también tener en mente de que lo ha hecho más como por razones de campaña, ¿no? Entonces, lo que él pueda hacer creo que está buscando reestructurar los militares, las Fuerzas Armadas dentro del país. A lo mejor invertir más dinero en las Fuerzas Armadas, mejorar la tecnología, pero de por sí ahorita mismo ellos no tienen la capacidad, digamos, de llevar a cabo una intervención militar. No tienen los recursos ni la tecnología. Y yo creo que eso es algo que ellos tienen en mente. Entonces, por esa misma razón, ellos llevarán a cabo ciertas cosas que, digamos, lleve a las Fuerzas Armadas a otro nivel, pero en términos de cuestiones domésticas. Ahora, geopolíticamente hablando, entra el presidente Bolsonaro. ¿Cómo cambia o cómo cambian las alianzas dentro de la región de cara a Venezuela, que finalmente se convierte en un problema para todos? No, claro. Sí, no, entonces entra Jair Bolsonaro y lo que él va a hacer es, a diferencia de otros presidentes, digamos, especialmente del Partido de los Trabajadores como Lula da Silva o Dilma Rousseff, creo que su enfoque ya no va a ser en digamos, las relaciones sur-sur, no se va a enfocar en ese tipo de relaciones, sino que va a tratar de aliarse más digamos, a Chile. De hecho, ese va a ser su primer viaje que va a hacer al exterior. Se va a reunir con el presidente Piñera, se va a tratar de reunir obviamente con el presidente Trump. Entonces, ese es el tipo de alianza que él va a querer hacer.
En cuanto a cómo impacta esto sobre esos rumores de una intervención militar en Venezuela, creo que también deben tomar en cuenta de que ahora mismo no hay la voluntad en la región para llevar a cabo algo así. Entonces, como no tienen los recursos de lo cual hablé yo anteriormente, creo que él va a tomar eso en cuenta de qué es lo que están pensando los otros mandatarios en la región. Pues quiero agradecer a Antonio Quintanilla, coordinador de la Unidad de Análisis Político de la consultora Prospectiva. Gracias por acompañarnos desde nuestros estudios en Washington. Buena tarde.